Las enanas marrones son objetos bastante peculiares, puesto que son un eslabón perdido, por así decirlo, entre las estrellas y los planetas, puesto que tienen más masa que la mayoría de los planetas descubiertos, pero tienen mucha menos masa que las estrellas más pequeñas que existen. En esta entrega vamos a hablar un poco acerca de estos peculiares objetos que la verdad siempre dan mucho de qué hablar, principalmente porque no hay una línea muy clara entre una definición de planeta y enana marrón, y aunque pareciera bastante obvio, no lo es. Vamos a ahondar un poco también el por qué se llaman estrellas fallidas, la diferencia de masa entre las estrellas y las enanas marrones, y por qué se les consideran subenanas marrones algunas enanas marrones que se han descubierto con una masa inferior al límite establecido. Si quieres saber esto y más, quédate para descubrirlo. Primero que nada vamos a tratar de dar respuesta a qué es una enana marrón, por lo cual una enana marrón es un objeto que acumuló una masa superior a la de los planetas, pero muy por debajo de lo que tiene una estrella convencional. Las enanas marrones como tal están definidas con un límite de masa. De hecho, la diferencia que hay, aunque no lo parezca, de un planeta, una enana marrón y una estrella, simplemente es la masa. Podemos adentrarnos un poco en la composición química de los objetos, pero lo más importante realmente es la masa, ya que hay planetas y enanas marrones compuestas por hidrógeno, y sabemos que este es el elemento principal en todas las estrellas que conocemos. Yo sé que muchos van a decir que es obvia la diferencia que existe entre un planeta y una estrella, y esto a simple vista y de una manera muy rápida de analizarla es verdad, pero tomemos como ejemplo el caso de Júpiter y el Sol. Júpiter es el planeta más grande y más masivo también del sistema solar, pero el Sol es mucho más masivo. Pero, ¿cuál es la diferencia entre ellos? Realmente están compuestos ambos mayormente por hidrógeno, entonces la única diferencia que existe entre ellos no es el tamaño, sino más bien la masa. Una estrella como tal tiene que tener como mínimo 80 veces la masa de Júpiter para poder desencadenar la reacción termonuclear del hidrógeno en su núcleo. La masa máxima que puede tener una enana marrón antes de desencadenar la reacción nuclear en su núcleo es de menos de 80 veces la masa de Júpiter, pero el límite inferior, o sea el límite mínimo que puede tener de masa una enana marrón, es de aproximadamente 13 veces la masa de Júpiter. Ahora que sabemos que una de las cosas más importantes a tener en cuenta en cuanto a la definición de una enana marrón es la masa, vamos a analizar cuánta masa tiene una enana marrón, cuál es el límite superior e inferior de esta. Pero ¿qué tiene de especial el número 13 en cuanto a la masa mínima de una enana marrón? Pues sencillamente que 13 veces la masa de Júpiter es el mínimo que se requiere para fusionar deuterio en el núcleo de la enana marrón. Algunas enanas marrones, que son mucho más masivas, alrededor de 65 o 60 veces la masa de Júpiter, pueden llegar incluso a fusionar litio en su interior. Sabiendo esto, podemos decir que una enana marrón es un tipo de objeto que no tiene masa suficiente para desencadenar reacciones nucleares de hidrógeno en su interior, por lo cual no se puede considerar como una estrella, pero tampoco se puede considerar como un planeta porque es mucho más mayor que la mayoría de los planetas descubiertos hasta el momento. Básicamente podemos decir que una enana marrón es el eslabón perdido entre una estrella y un planeta. La primera enana marrón en ser plenamente verificada fue Teide 1 en 1995 y se encuentra localizada en el cúmulo estelar abierto de las Pléyades, aproximadamente a unos 400 años luz de distancia de nosotros. Posteriormente se descubrieron más objetos de este tipo, pero a pesar de que fueron el primer descubrimiento en 1995, ya se habían teorizado muchos años antes. Una cosa muy interesante de estos objetos de las enanas marrones es que no se sabe a ciencia cierta cómo es que se forman. Y es que parece que no existe una única forma de crear una enana marrón. Esto ocurre porque algunas enanas marrones se creen que se pueden crear de manera aislada, como lo hace una estrella normal, pero también se han descubierto enanas marrones que orbitan alrededor de otras estrellas, y estas se comportan como planetas, es decir que se pueden formar de ambas maneras. Otra cosa bastante interesante alrededor de las enanas marrones es el hecho de que ¿por qué no llegan a acumular masa suficiente para desencadenar reacción nuclear? Ya como dijimos anteriormente, es aún un misterio cómo es que realmente se forman,
Algunas personas opinan, obviamente, de que se pueden llegar a formar de ambas maneras, tanto como un planeta y también como una estrella. Pero lo curioso es preguntarse por qué no llegan a acumular masa suficiente para desencadenar la reacción nuclear y convertirse finalmente en una estrella. Podemos dar algunas respuestas a esta pregunta, pero no está del todo claro realmente todavía. Una de esas respuestas puede ser de que la enana marrón se forme en un lugar muy aislado y con poco gas, por lo cual no llega a acumular material suficiente para llegar a convertirse en una estrella, simplemente porque el material se agota antes de que acumule masa suficiente. Otra hipótesis plantea de que posiblemente la radiación circundante de algunas estrellas muy masivas puede llegar a empujar el material antes de que se acumule completamente en la enana marrón. Esto se debe a que el viento estelar funciona más o menos como un viento que arrastra todas las demás partículas, entre estas las partículas de gas, hidrógeno también. Entonces, antes de que acumule la materia suficiente para convertirse en una estrella, los vientos arrancan el material restante y no permite que se acumule en la enana marrón. Esto obviamente no aplica en todos los lugares y también no es una respuesta muy satisfactoria que se diga, ya que se han encontrado enanas marrones en regiones de formación estelar, donde hay suficiente material para formar varias estrellas y obviamente para que llegue a acumular material suficiente para llegar a convertirse en una. Es muy difícil observar estos objetos y realmente no emiten mucha luz. Algunos de ellos se encuentran de manera aislada y obviamente no tienen ninguna luz que reflejar. Son más fáciles de observar las que están alrededor de estrellas, puesto que reflejan la luz de estas. Pero también se pueden observar en el infrarrojo. De hecho, es la mejor manera de observar una enana marrón, ya que emite cierta temperatura que es visible con la ayuda de telescopios infrarrojos. Como cada vez que pasa el tiempo se descubren más y más enanas marrones, se ha llegado a plantear una interesante pregunta, y es que no sabemos qué tan eficiente es el proceso que crea las estrellas. A pesar de que hay muchas estrellas en el universo, básicamente es el objeto más abundante, o por lo menos el visible más abundante que podemos detectar, no sabemos a ciencia cierta qué tan eficiente es el proceso que las crea. De hecho, actualmente se ha llegado a plantear de que pueden existir más enanas marrones que estrellas visibles o estrellas como tal. Esto se debe principalmente a que no sabemos del todo cómo se llegan a formar las enanas marrones. Quizás si haya alguna respuesta un poco más satisfactoria, podemos llegar a responder esta pregunta. Un ejemplo claro de que las enanas marrones pueden llegar a ser mucho más abundantes que las estrellas puede ser el simple hecho de que las estrellas más abundantes en nuestra galaxia y probablemente en el resto del universo son las enanas rojas. Alrededor del 60 o 70% de todas las estrellas en nuestra galaxia son enanas rojas, y estas enanas rojas son estrellas con muy poca masa. De hecho, se encuentran algunas muy cerca del límite entre convertirse en una estrella o una enana marrón. Por lo cual es interesante llegar a plantearse de que si son los objetos más comunes o las estrellas más comunes las de baja masa, puede llegar a ser que objetos con una menor masa sean aún más abundantes. Es ahí por eso que se plantea el hecho de que las enanas marrones pueden llegar a ser mucho más abundantes que las estrellas comunes. No hay duda de que hay mucho misterio en torno a las enanas marrones, y que es obvio de que hay más preguntas que respuestas. Pero podemos tener la seguridad de que algunas de esas preguntas pueden ser respondidas muy prontamente. Probablemente en 2021, en este año, si todo sale bien y no se vuelve a retrasar el programa, se ha lanzado el telescopio James Webb, el JWST, un telescopio que es principalmente infrarrojo, y como ya mencionamos, las enanas marrones son más visibles en el infrarrojo que en el óptico. Si llegaste hasta esta parte del video, de verdad te estoy muy agradecido porque estés viendo los videos de este canal. Estoy empezando, y como ya les dije en los anteriores videos, a subir contenido de divulgación enfocado principalmente en la astronomía, la astrofísica, pero quizás más adelante toquemos algunos temas que no tienen que ver con la astronomía, pero que sí, siempre con la divulgación científica. De verdad, muchas gracias, te mando un gran abrazo, de verdad que sí, si estás viendo este video.
y te invito a suscribirte a este canal si no lo has hecho todavía. Estaré intentando subir un video semanal, siempre de divulgación. Entonces, si quieres ver más contenido de este tipo, suscríbete, dale me gusta y comparte este video. Nos vemos hasta pronto.